Pablo VI, el 19 de mayo de 1955, dijo a los congresistas reunidos en Roma: para un mundo cada vez más secularizado, nada tan necesario como esta renovación espiritual que el Espíritu del Señor está suscitando en los medios y ambientes más diversos. Y añade: ¿cómo no considerarla entonces como una gracia, como una suerte, dice, para la Iglesia y para el mundo, no solamente para la Iglesia? Y termina: y siendo esto así, ¿cómo no promoverla por todos los medios posibles? Si ha hablado Pablo VI, ese hombre providencial a quien cada día admiramos y amamos más, de manera tan categórica sobre la renovación, sobran preguntas al respecto. Por lo demás, el Señor va obrando en los señores obispos también progresivamente. Él tiene su camino con cada alma. El señor obispo de Mendoza vino ayer por curiosidad, invitado por un sacerdote que está en el CELAM. En el momento de la paz, cuando yo me acerqué a dársela y le dije: monseñor, esto es un poco peloterudo, le dije, para que no se extrañe, me dijo: llevo 16 años de obispo y no había visto nada tan conmovedor durante todos estos años. Yo bendigo al Señor todos los días porque me ha dado la gracia de comprender, por lo menos en parte, lo que está sucediendo y de entregarle mi vida con toda alegría a esta renovación. Si no fuera por este beneficio del Señor, yo estaría en la posición de muchos obispos, pero mi posición sería todavía más difícil, porque yo tengo un temperamento agresivo. Y yo me habría ido contra la renovación, estén seguros. No me habría quedado callado. Por eso bendigo al Señor. Él me ha dado su luz, me la comunica todos los días. Y no ceso de darle gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Les doy dos testimonios. Llevo 40 años de sacerdocio, los cumpliré si el Señor me conserva la vida el 1 de noviembre. Por bondad del Señor he sido siempre un sacerdote feliz. Yo no he tenido un día de duda acerca de mi sacerdocio. Bondad del Señor. Pero los años mejores de mi sacerdocio han sido estos últimos. Y el día mejor fue el día de ayer. El segundo testimonio es el siguiente: por bondad del Señor he podido asistir a muchas reuniones de esta índole, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, etc. Nunca había visto la acción del Espíritu Santo tan intensa como aquí en este seminario en estos días. Gloria. No voy a exponer todo el tema de la exposición porque no habrá tiempo. Voy a referirme a las ideas principales. El texto todo está en el cassette. Escogimos como lema de esta reunión, de este retiro, las palabras de Pablo a Timoteo. Él tiene dos textos distintos. Dice primero: por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y en la primera, capítulo 4, versículo 14, le dice: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros.
traducción de la Biblia de Jerusalén. Es muy importante caer en cuenta de que Pablo le habla a Timoteo de revivir una gracia que está en él, de no descuidar una gracia que está en él. Porque a uno con frecuencia le preguntan los sacerdotes, ¿acaso no tengo al Espíritu Santo? ¿Por qué me hablan ahora de un bautismo en el Espíritu? ¿Acaso yo no tengo unos poderes sacerdotales? ¿Por qué me hablan ahora del poder del Espíritu? Tenemos poderes sacerdotales, no se han ido. A pesar de los pecados, aún de los sacrilegios que cometemos a veces, estos poderes permanecen en nosotros y el carisma del sacerdocio nunca se pierde, pero puede estar muy amortiguado, muy adormecido, muy sin vida. Y lo que el Espíritu del Señor está haciendo en los sacerdotes es eso, reavivando la gracia del sacerdocio que está en ellos, que recibieron por la imposición de las manos. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes podrán decir hoy, llevo una nueva luz, un nuevo entusiasmo, una nueva fuerza. El sacerdocio para mí es hoy más valioso que antes. Yo diría que la renovación del sacramento del orden se realiza principalmente en tres campos. Primero, la renovación de la mente, de la mentalidad sacerdotal. Segundo, la renovación del corazón sacerdotal. Y tercero, la renovación por medio de la consecución del poder del Espíritu. Primero, renovación de mentalidad. Cuando el Señor habla del Espíritu Santo en el discurso de la cena, se refiere ante todo al Maestro. Él os enseñará todo. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Y agrega, Él os llevará a la verdad plena. El Espíritu Santo es ante todo un espíritu de verdad. De verdad. El problema sacerdotal consiste en tener mucha ciencia el sacerdote. El terreno más duro que yo he encontrado en la renovación es el terreno sacerdotal. Por eso no me he cansado de glorificar al Señor, por esto que para mí es un milagro, el que haya congregado sin propaganda a más de 300 sacerdotes en este retiro. ¿Por qué es más duro el terreno sacerdotal? Porque mentalmente estamos muy estructurados, porque como decimos comúnmente creemos que nos las sabemos todas, porque somos los maestros, no hacemos sino enseñar, vivimos en un púlpito mucha parte de nuestra vida, creemos que poco podemos aprender sobre todo de los seglares. Pero si nosotros analizáramos nuestra vida a la luz del Señor, veríamos cómo tenemos ante todo sabiduría humana y no la sabiduría del Espíritu. Para mí es muy elocuente lo que le sucedió a San Pablo. Ustedes ven en los hechos cómo él llega a Atenas y prepara un sermón, un discurso maravilloso. Lo iba a pronunciar a filósofos. Hace un estudio sociológico de la realidad, estudia el templo, los dioses que hay allí, etc. Va a la biblioteca y consulta, y se encuentra un poeta que se llama Aratos, y de allí toma una cita, somos de la raza de Dios. Y llega el Areópago y pronuncia su discurso bien configurado. Al final le dicen, vuelva otro día, lo vamos a oír otro día. Muchas gracias. Y se convierten dos personas, dos hombres y una mujer, no más. Él sale de allí para Corinto. Y a Corinto llega, como ustedes lo leen en la primera carta, con temblor, con miedo. Ya no va a predicar palabras de sabiduría humana. En Atenas no mentó la cruz de Cristo. En Corinto dice que va a creer en el poder de la cruz y en el poder del Espíritu.
y pronuncia allí ya todas sus predicaciones, no con sabiduría humana, para que no pierda, dice, fuerza la cruz de Cristo. Las pronuncia con la luz del Señor. Y los Hechos nos dice que allí se unió a la iglesia una gran multitud de personas. Fíjense el contraste. Al discurso elocuente de Atenas sin la mención de la cruz, 3 convertidos. En Corinto, un puerto más difícil sin duda, por la decadencia moral, cuando habla con el poder del Espíritu y no con palabras de sabiduría humana, se convierte una gran multitud. Yo creo que el problema para nosotros es de consecución de humildad. Somos muy orgullosos. Tenemos un concepto muy alto de todo lo que hemos aprendido. Y oigan bien, generalmente la persona al llegar a la renovación tiene que despojarse de muchos conocimientos. Pongo un ejemplo. Viene un pastoralista con grados obtenidos en Francia, en Bélgica, en España, etc. Lo encarga el obispo de la organización de la pastoral. Hace una planeación maravillosa y unos programas inobjetables. Empieza a trabajar y a los pocos días empieza el cansancio. Esta visión se tiene únicamente bajo el punto de vista humano, bajo el punto de vista carnal. Y los resultados son muy pobres. Y él dice cómo es que después de haber estudiado tanto se consigue tan poco. Y le echa la culpa a la gente, al medio. Es que con esta gente no se puede hacer nada. No se la echa a él. Ha olvidado que hay que cambiar de mentalidad y hay que empobrecerse. Los métodos pastorales en la renovación no están en los tratados de pastoral. Hay que empezar con un acto de pobreza, quemando a los pies del Señor mucha cosa inútil. No es que no sirva el estudio, hay que estudiar, pero no basta. Nosotros tenemos que buscar ante todo la luz del Señor, renovar nuestra mentalidad en ese campo, cambiar criterios humanos por criterios cristianos. San Pablo decía, tened en vosotros los sentimientos de Cristo. Esa debe ser precisamente nuestra preocupación. Cuando él escribe a los romanos en el capítulo 12, les dice lo siguiente: no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Hasta dónde o no estamos acomodados a los criterios del mundo en nuestra visión pastoral? Es necesario renovar nuestra mente para poder discernir cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, lo agradable, lo justo. En este campo de la renovación de la mente hay algo maravilloso, y es que vamos descubriendo con la luz del Espíritu la verdadera realidad del sacerdocio y toda la capacidad pastoral del sacerdocio. Yo quiero decirles esto. Desde que entré a la renovación, he visto cómo se van ampliando los panoramas del ministerio sacerdotal. Y voy a referirme únicamente a esto. Antes de entrar en la renovación, yo dedicaba mucha parte de mi vida a predicar la palabra de Dios, a atender a personas para que ellas consiguieran la gracia en el sacramento de la reconciliación, y daba consejos. Dar consejos es lo más fácil del mundo, por eso todos somos muy generosos en ese campo. Allí terminaba prácticamente mi ministerio, fuera, claro, de la aplicación de los sacramentos. Fui descubriendo, sobre todo después del retiro,
que tuvimos con el padre Magnot, cómo mi sacerdocio, que es participación del de Cristo, tiene que realizar todas las funciones redentoras y sacerdotales de Cristo. Y me di cuenta progresivamente de que además de predicar, y además de perdonar pecados y de comunicar la gracia, tenía otros campos. Tenía que llegar a los corazones enfermos para ser ministro del Señor en su sanación interior. Y vi cómo era realidad la obra del Señor a través del sacerdote de restaurar los corazones rotos, de vendar sus heridas. Me fui dando cuenta de que tenía que ser ministro del Señor para sanar físicamente. Actualmente puedo decirles esto como testimonio. Mucha parte de mi ministerio se dedica a la sanación interior de sacerdotes, de religiosas y de seglares y de sanación física. Los lunes llego a la casa de oración a la 1:30 y empiezo a orar por enfermos, sobre todo por sanación física, hasta las 5 de la tarde, todos los lunes. Los miércoles en Medellín de 9 a 12 estoy en la misma tarea. Y si ustedes me encuentran en la curia, no me verán con gente que va a tratar problemas de una u otra clase, sino a pedir oración por sanación. La curia para mí hoy es eso, dedicarme a atender la gente que viene a buscar al Señor y darle lo que el Señor pueda comunicar a través de mi miseria. Y por eso los años más felices de mi episcopado también son estos. Claro que al principio, y todavía seguramente lo dicen, se afirma que yo he retrocedido al siglo XII. Y yo les digo, no he retrocedido al siglo XII, al siglo I. Y me di cuenta de que el Señor había dedicado mucha parte de su ministerio a arrojar demonios. Pasó haciendo el bien, dice San Pedro en la casa de Cornelio, ungido por el poder del Espíritu Santo, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Para Pedro, una de las funciones principales del ministerio de Jesús fue esa, liberar a los oprimidos del diablo. Yo no creía en eso, les hablo con franqueza. Claro que no digo lo de Alfonso Navarro, que al llegar al prefacio se saltaba lo de ángeles y arcángeles. Yo sí los creía en ellos, pero de una manera intelectual. Cuando la gente me venía con problemas de esa índole, yo le decía que fuera seria, que no creyera en tonterías, que rezara el Santo Rosario, consejos fáciles. Después me di cuenta cuando vino Magnot de que sí había opresión demoníaca y a veces posesión y sobre todo opresión de áreas de la persona. Y no hay día casi en el cual no me toque orar por liberación. No sé si ayer vieron cuando salí, estaba dando su testimonio Darío. Me necesitaba una persona que había venido de Medellín. Ella venía, y es un caso interesante para confirmar lo de Emiliano, porque tenía unas neuralgias desde hacía 2 años y pasaba muchas semanas en cama. Me puse a hablar con ella para ver cuál era su problema, y lo primero que me dijo era que estaba separada del esposo hacía 4 años. Llevaba más todavía sin estar con el Señor. Seguimos orando y me di cuenta de que en ella había un espíritu de brujería. Afortunadamente estaban las hermanas orando conmigo y ellas pueden explicarle con más detalles. Empecé a orar y esta persona a temblar, y cuando fui haciendo la oración de liberación le dije en un momento dado, diga Jesús. Esta persona hacía todos los esfuerzos más grandes para decir Jesús y no podía. Y decía, hay algo que me oprime aquí, no me deja decir Jesús. Ayer, pueden hablar con la hermana Blanca y ya les cuento en detalle. Después de un rato largo, este demonio salió de ella y la persona pudo glorificar al Señor. Estas no son tonterías lo que se cree en ese campo.
Les digo esto, somos injustos, es la palabra que empleo con nuestros feligreses, cuando no les damos el consuelo que podemos darle en sanación interior, cuando no oramos por su sanación física y cuando los dejamos oprimidos por el diablo porque no creemos en el poder de la liberación. Si hay un pecado de injusticia que estamos cometiendo, es ese, el no realizar plenamente nuestro ministerio. Dejo ese punto, que es sumamente amplio, para pasar al segundo: renovación del corazón. Este año, una de las personas que estuvo ayer en la procesión, en la Eucaristía, dio este testimonio que a mí me conmovió. Es una persona de algunos recursos económicos. Entre nosotros todo mundo estrena, tiene un vestido nuevo en Semana Santa. El esposo, que está también en la renovación, llegó un día y le dijo: mira, aquí te traigo esta tela para que hagas un vestido muy bueno para el Jueves Santo. Ella, muy contenta, fue a la modista. Le dijo: me haces este vestido. Y le dijo a la modista: esté tranquila, venga el miércoles y lo tendrá. Ilusionada, llegó el miércoles a decirle a la modista a ver el vestido. Le dijo: señora, me da mucha pena, la luz ha fallado mucho, he estado enferma, no le pude hacer el vestido. ¿Saben cuál fue la reacción de esta persona? No te preocupes, el Señor no quiere que estrene vestido, quiere que estrene corazón, y voy a estrenar corazón mañana Jueves Santo. Es una frase maravillosa. Estrenar corazón, recibir un corazón nuevo. Para mí lo más admirable tal vez en la renovación espiritual es la renovación que el Señor está haciendo de los corazones. Leí al principio el texto de Ezequiel: quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Leí el otro día en la biografía de Barnard cómo él, que es un hombre creyente, cuando estaba pensando si podía dar el paso o no de los trasplantes, fue a buscar con un compañero suyo en la Biblia orientación y encontraron este pasaje y dijeron: el Señor quiere que cambiemos corazones porque Él también los cambia. El trasplante que el Señor hace no es este de cambiar el corazón enfermo, gastado de una persona por el corazón joven de un muchacho que muere en un accidente. Es algo más importante, y ese sí no tiene nunca fracasos: cambiar corazón de piedra por corazón de carne. Cuando hemos ido estudiando la sanación interior, nos hemos dado cuenta de la manera como nos hemos ido petrificando, tal vez desde el seno materno, por falta de amor, por todos los rechazos que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestras vidas. Cada vez que dejamos de recibir amor, nos petrificamos. Cada vez que ofendemos al hermano, nos petrificamos. Y ese corazón de piedra es el que nos hace tan duros a veces a nosotros, los sacerdotes. Los más duros tal vez somos los sacerdotes en un púlpito, a veces en el confesionario, a veces en el despacho parroquial. Somos a veces una especie de solterones duros. Nos falta amor y por eso no damos mucho amor. La gran solución es la renovación del corazón. Cuando el Espíritu del Señor va llegando a nuestras vidas, va cambiando lo petrificado por carne. Corazón de carne es el que puede recibir amor y puede dar amor. Corazón de piedra es el que no experimenta amor y por lo mismo no puede dar amor. Yo creo que uno de los encuentros futuros puede centrarse en el tema de la sanación interior, sobre todo la sanación del odio y del miedo, y veríamos entonces la manera como cambiaría nuestro ministerio
si llegamos a recibir nosotros la sanación interior. Quiero advertir, sí, en este campo, que la sanación interior no es un momento, sino un proceso. Ruth Carter, la hermana del presidente Carter, ha escrito un libro sobre sanación interior, y ella insiste mucho en ese punto. No es un momento, es un proceso. Nos hemos enfermado en el corazón a través de un proceso que viene tal vez desde la concepción no querida hasta el momento presente. Necesita, por tanto, un proceso de sanación. Pero el Señor lo está haciendo. Y yo quiero recomendarles a ustedes, hermanos sacerdotes, dos cosas. Que entren en proceso de sanación interior. Que no vayan a creer que salieron sanos ahora. El Señor ha hecho mucho en estos días. Pero recuerden que Pentecostés fue el primer paso de un nuevo camino. Fue un momento para empezar una nueva vida. Porque a veces uno sale feliz y se encuentra los días con las miserias y debilidades y cree que todo se perdió. Hay que empezar a progresar en este camino de la renovación espiritual. La sanación interior la vamos adquiriendo a través de una experiencia en nosotros del amor de Dios. Estamos enfermos de falta de amor y nos sanamos en la medida en que recibimos amor del Señor. Heriberto Miller acaba de escribir un libro muy importante, Carisma, Espíritu y Profecía, y allí dice una cosa muy importante, y es que una experiencia de Dios no basta, que hay que tener constantes experiencias del amor de Dios. En la medida en que tengamos experiencias constantes del amor de Dios, nos iremos sanando y nuestros canales se irán limpiando para que pueda pasar a través de nosotros el amor de Dios que llegue a sanar también a nuestros hermanos. Yo sé que seremos cada día menos duros, menos egoístas, que seremos menos tristes, que cada día tendremos más paz y daremos más paz. Y aunque tengamos momentos de debilidad, poco a poco iremos progresando mejor. Poco a poco el Señor irá adelantando la obra del trasplante de nuestro corazón a través de una sanación interior progresiva. Yo creo que el tiempo que dediquemos sobre todo a sanación interior será el más fecundo de nuestro ministerio. Quiero sí advertir esto. Yo entiendo a veces por qué algunos sacerdotes no entran a la renovación, y es porque la renovación complica mucho la vida, pero bendita complicación de la vida. Cuando en un árbol hay frutos, vienen muchos pájaros a comer. Si tenemos al Señor para darlo, vendrán a buscarlo en nosotros. Y claro, pasar horas y horas atendiendo a la gente, orando con ella, no es nada cómodo. Allí no hay tarifa, es un apostolado que no es tarifado, ¿no? Esa es la ventaja. Allí no se trata sino de dar al Señor. Es un momento maravilloso el que pasamos nosotros en este ministerio de sanación interior. Dejo también este punto, prometí no ser demasiado largo para pasar al tercero. Ministerio sacerdotal con poder. Yo encuentro en el contacto que tengo con muchos sacerdotes como uno de los mayores problemas actualmente el decaimiento en su ministerio. Yo no veo entre nosotros mucho problema, por ejemplo, de identidad. Hay problemas de tipo afectivo, pero la mayoría empiezan a tener el problema afectivo por un problema de desaliento en el ejercicio de su ministerio. Más o menos lo de San Pedro. Pasamos toda la noche pescando y no hemos cogido nada. Hay gente que está cansada, trabaja mucho y consigue muy poco. ¿Y por qué se consigue muy poco? Tenemos mucha ciencia, nuestros estudios son muy buenos, tal vez demasiado buenos. Tenemos inclusive experiencia,
pero experiencia en aspectos secundarios de la pastoral. Nos falta el poder del Espíritu. Y por eso, después de grandes esfuerzos, yo lo veo sobre todo en los que trabajan con juventud, paseos, reuniones, encuentros, todo lo que se quiera, y los muchachos van y vienen, y después de un tiempo largo terminan en el marxismo, terminan entregados a una mujer, a la droga, etcétera, y viene el desaliento. Para mí es muy importante en mis reflexiones sobre el Señor ver cómo el Evangelio le da una gran importancia al poder que tenía Jesús para su ministerio. Él estaba lleno del Espíritu en cuanto a la santidad, claro está. Pero él tiene una efusión nueva del Espíritu en el Jordán, y esta efusión es en la línea del poder, según lo vemos en Lucas. De allí sale para el desierto, pero como está con el poder del Espíritu, vence las tentaciones del demonio. Y a continuación nos dice San Lucas que bajó a Galilea con el poder del Espíritu, y con este poder del Espíritu dio comienzo a su ministerio. Leemos a lo largo del Evangelio palabras como estas: salía de él un poder que sanaba a todos. Cuando él cura a la hemorroísa, dice que una fuerza ha salido de él. Los hombres alababan a Dios porque había dado tal poder a los hombres, y se referían allí a Jesús, que acababa de hacer un milagro maravilloso. Y Jesús dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y con ese poder realiza todas esas curaciones a distancia, liberaciones del demonio a distancia, como el de la hija de la cananea, todo lo que nosotros queramos. Pero Jesús, que tiene todo poder, deja su poder en la iglesia. Aquí está lo importante. Él no se llevó el poder. Es que Él no se fue. Estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y el enfoque primero de Jesús, cuando habla del Espíritu Santo antes de la ascensión, está en la línea del poder. Él les dice: no se retiren de Jerusalén, porque dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Van a recibir la promesa del Padre que oyeron de mí. Los apóstoles, que tenían mentalidad carnal todavía, empiezan a preguntarse qué será eso. Y le salen con la pregunta más boba tal vez que pudieron hacerle: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Pensando en política en ese momento. No más. ¿Qué les dice Jesús? No lo reprende. Dice: dejen ese problema para después. Lo que sucede es lo siguiente: ustedes van a recibir el poder del Espíritu y van a ser mis testigos. Aquí en Jerusalén, en Galilea, hasta los confines de la tierra. De modo que Pentecostés fue ante todo una comunicación de poder. Recuerden ustedes por San Juan cómo ellos habían recibido al Espíritu Santo el día de la resurrección. Ellos lo tenían. Y tenían los poderes sacramentales también: a quienes perdonareis los pecados les serán perdonados. Tenían el poder de consagrar, hacer esto en memoria mía. Pero ¿qué les faltaba? El poder del Espíritu. Recuerdo que Magnón nos decía en su retiro lo siguiente: que nosotros, o muchos de nosotros por lo menos, estamos como estaban los apóstoles después de la resurrección y antes de Pentecostés. Después de la resurrección, los apóstoles creían en Jesús, amaban a Jesús, habían recibido al Espíritu Santo, tenían la misión de ir por el mundo a enseñar, y sin embargo, ¿qué estaban haciendo en esos días? Pescando. No estaban dedicados a predicar a Jesús. Cuando llegó Pentecostés, todo cambió para ellos. Ustedes no los vuelven a ver pescando nunca. Yo creo que ni para descansar. Únicamente dando testimonio del Señor Jesús. Cuando ellos reciben el poder del Espíritu, hacen la maravilla, por ejemplo, de Pedro ese primer día. Con un discurso corto,
convierte a 3.000, mientras nosotros con 3.000 discursos largos no convertimos a uno. Yo creo que esa es la situación de muchos de nosotros. Creemos en Jesús, hemos recibido sus sacramentos, el poder de consagrar, de perdonar, etc. Estamos convencidos de que Jesús nos ama, todo eso. Pero nos falta una cosita, la plenitud del poder del Espíritu. Fíjense, ayer lo leyó Pedro, creo que fue, la oración que hacen los cristianos por los apóstoles en el capítulo 4 de los Hechos. Es maravilloso. Ellos dicen: ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que realicen curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Aquellas gentes se daban cuenta de que estos apóstoles necesitaban poder para ser testigos del Señor y para poder realizar las señales, caminos para que llegue el Señor a muchas vidas. Pero miren, si no tenemos el poder del Espíritu en nosotros, ¿cómo lo vamos a comunicar? Si nosotros somos esclavos, por ejemplo, de una obsesión sexual, del alcohol, de la lujuria, de la avaricia, de cualquier pecado, ¿cómo podemos comunicar poder? ¿Cómo podemos ser testigos del Señor si no tenemos experiencia del amor del Señor en nuestras vidas? Alguien hablaba aquí de 20 centímetros. Yo creo que no son tantos. El problema es de que el Señor baje de la mente al corazón. Creo que son menos los centímetros. Tener la experiencia del amor de Jesús en quien creemos y a quien tenemos en la mente. Este profesor Heriberto Millen, que es la primera autoridad en neumatología actualmente, en un reportaje que dio a la revista New Covenant, dice lo siguiente: durante 15 años el Espíritu Santo ha estado en mi mente de profesor. Ahora ha descendido a mi corazón. ¡Qué cambio tan grande, y cómo quisiera yo que lo tuviesen todos ustedes! Solamente cuando verdaderamente experimentemos el amor de Jesús en nuestras vidas, cuando Él entre al corazón, porque se lo abrimos. Y no olviden que al corazón hay que abrirlo desde el interior. Entrará Jesús y Él nos derramará su Espíritu y nos comunicará el poder de su Espíritu para que seamos testigos de su resurrección y de su amor. Miren, la Iglesia tiene demasiados predicadores, me atrevería a decir. Pero lo que no tiene es testigos de la resurrección y del amor de Jesús. Necesitamos maestros, claro está, pero necesitamos que esos maestros sean testigos también. Los apóstoles fueron dando la enseñanza de los apóstoles, nos dicen los Hechos, pero iban dando ante todo el testimonio de Jesús. Habían experimentado el amor de Jesús. Sentían el poder del Espíritu para dar testimonio de Jesús delante del Sanedrín, delante de los verdugos, delante de los amigos, delante de todo el mundo. Hablaban de Jesús con alegría. Y Pedro dice el día de la resurrección: somos testigos de esa resurrección del Señor. Pero si nosotros nos limitamos a decir que Jesús murió y resucitó al tercer día, etcétera, y a contar cómo fueron las apariciones, pero no pasamos de allí, no hacemos nada. Cuando uno pueda decir: Jesús vive resucitado en mí, yo lo experimento en mi vida, yo puedo dar testimonio y jurar que sí existe, yo lo he visto en mi vida por la fe, entonces las cosas cambian totalmente. Testigos, y el testigo solamente es el que ha recibido el poder del Espíritu. Recibiréis el poder del Espíritu y seréis mis testigos.
Yo los invito a que después vayan repasando los textos, por ejemplo, de San Pablo, cuando habla de este poder, en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios. Es algo maravilloso ver cómo él habla de este poder, pero quiero únicamente citarles lo que dice en la segunda carta a los Corintios. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre vosotros, paciencia perfecta y también señales, prodigios y milagros. La señal del apóstol tiene que abarcar eso, no únicamente conocimientos, tiene que abarcar paciencia, señales, prodigios y milagros. Y mientras esto no se dé en nuestras vidas, tenemos que confesar a la luz de la palabra de Dios que no somos totalmente apóstoles del Señor. Voy a cumplir lo que le prometí a Diego y por eso suspendo entonces con una oración al Señor. Señor Jesús, yo te bendigo en esta mañana por tu amor, por todos nosotros. Te doy gracias, Señor, porque sin merecerlo nos llamaste. Tú llamaste a los que has querido. Gracias, Señor, porque sé que en esa noche de oración que hiciste, antes de llamar a los 12, oraste también por nosotros, porque íbamos a ser también tus ministros. Gracias, Señor, por nuestra vocación. Gracias por nuestros hogares cristianos. Gracias por nuestros seminarios. Gracias por la iglesia que nos acogió. Gracias por el obispo que nos ordenó y nos envió, Señor, en tu nombre. Gracias porque nos has conservado, Jesús. Porque no te hemos abandonado por bondad tuya. Gracias porque nos trajiste aquí para renovarnos, Señor. Gracias por la renovación que has ido haciendo, Señor. Y gracias por lo que vas a hacer en esta Eucaristía final, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por tu inmenso amor. Tú eres sacerdote eterno, perfectísimo. Tú eres nuestro pontífice, tú eres nuestro Señor. Que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Gloria a ti, Señor. Gracias.